gracias a vosotros por la invitación, un placer. En primer lugar, queremos preguntarle cuál es el motivo de su estancia en Melilla. Pues hemos elegido Melilla para presentar un informe, no sé si lo tenemos por aquí, un informe que hemos preparado desde Europa Ciudadana, ¿no? desde este think tank que fundamos ya hace 11 años, un think tank pues para lanzar a la opinión pública pues cuestiones relacionadas con la Unión Europea, ¿sabes? Este es el informe que vamos a presentar ahora después, ¿no? Y claro, el año pasado, todo el problema migratorio, tal, nos saltó la valla, hicimos un primer trabajo, un primer informe más, quizá un poquito más escueto que este, pero claro, Ceuta y Melilla apareció en la agenda, ¿no? Y entonces es cuando pues nos hemos decidido a volver a tratar la cuestión, porque nos parece que es un tema interesante, ¿no? Es un tema, yo diría, de trascendencia para dos ciudades autónomas, y Melilla pues es el lugar que hemos elegido para presentar el informe. Son casi 4 décadas de la permanencia de España en la Unión Europea. Queremos saber si a lo largo de estas décadas Melilla ha tenido algún lugar en Bruselas o ha sido algo testimonio aquí en todo. A ver, yo te diría que Melilla y Ceuta, las dos ciudades autónomas, evidentemente han tenido, yo diría, el lugar que les ha correspondido en la medida en que no han podido participar de manera directa en el Comité de las Regiones, por ejemplo, ¿vale? Esto todo lo ponemos de manifiesto aquí en el informe, ¿no? Pero claro, esos 21 miembros que corresponden a España, 17 son directos para los representantes de comunidades autónomas, y luego hay 4 que se reparten entre varios municipios españoles importantes, ¿no? Madrid, Barcelona, Las Palmas y Jerez, creo recordar ahora mismo, ¿no? Pero no hay una representación en el órgano de representación que estableció el Tratado de Maastricht en 1992. Y me refiero, no hay un órgano de representación para Melilla y para Ceuta. Entonces, si tu pregunta es, ¿se ha desarrollado de manera correcta la posible representación de intereses ante las instituciones europeas de Melilla y de Ceuta? Yo te tengo que decir que creo que no. Creo que no. Y de hecho, el objeto de este informe, hablamos mucho sobre los organismos de interacción con las instituciones europeas, y luego ya nos centramos en las oficinas de representación. De ahí es cuando vino nuestra sorpresa que Melilla y Ceuta no tienen oficina de representación. Entonces tienen que funcionar pues a través del esquema de los varios esquemas que están previstos de cooperación con el Estado, pero como decía ayer un compañero, realmente, claro, ese paraguas del REPER, ¿no?, de la representación española, no puede ser lo mismo que la que tienen el resto de las comunidades autónomas a través de su oficina de representación. Algo además que es legítimo, ¿sabes? O sea, es una cuestión absolutamente legal, lo ha reconocido como constitucional el propio Tribunal Constitucional, es decir, no hay una afectación de competencias de esa distribución competencial entre comunidades autónomas y ciudades autónomas y el Estado, el hecho de que se abra una oficina de representación en Bruselas, en absoluto. O sea, es algo absolutamente legítimo. Es una opción política, que nosotros desde este informe, como podréis comprobar, lo que hacemos es encomiar, es decir, alentar. Creemos que es una opción no solamente plausible, sino recomendable. Además está en el tintero, ¿no? O sea, tanto en la agenda política de Melilla como de Ceuta. O sea, no es una cuestión que estemos hablando de una hipótesis de trabajo lejana y tal, no, es que ha estado encima de la mesa. Y por lo tanto, pues creo que es un hecho, de ahí nuestra presencia en Melilla. Desde la ciudad autónoma se ha mirado mucho a Europa y en los últimos años se han propuesto, como se dicen ellos, mirar hacia el norte para el fomento del desarrollo de Melilla. No sé si cree que es lo correcto. Bueno, yo esto de mirar hacia el norte, me vas a perdonar que te corrija, pero esto es frontera de la Unión Europea. Es que esto es una cuestión que yo creo que hay que incardinar en la mente del melillense y de los... No sé si es melillense o melillés. Melillense. Hay que incardinar aquí, ¿sabes? Hay que decir, de hecho, lo que ha puesto de manifiesto pues estos problemas que hemos citado al principio es exactamente esa cuestión, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el espacio Schengen, la plena integración, la no integración? ¿Qué ocurre? ¿Por qué Melilla y Ceuta no gozan de un estatuto similar al que tienen las Islas Canarias, ¿no? Realmente quizá
región ultraperiférica Melilla quizá no lo sería, pero ese régimen especial se queda corto, ese régimen que no está ni siquiera definido en los tratados y que por lo tanto deja grandes lagunas, grandes zonas grises en las cuales es muy difícil determinar cuál es la situación real de un territorio, que en este caso no es un territorio periférico, es que es un territorio constitucionalmente integrado en la corona de España, en el Reino de España, y en el cual se goza de todos los privilegios y todos los derechos que disfruta un ciudadano español. Por lo tanto, yo mirar al norte, lo que sí creo es que ese mirar al norte implicaría una mayor implicación en los centros decisorios de Europa. Es decir, tener un representante que diariamente represente a los melillenses y sus intereses delante de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo. Digo delante de la Comisión y del Parlamento porque son, yo diría, los actores fundamentales del trílogo comunitario, esa relación entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento, ¿no? Entonces, me han preguntado estos días, gente que hemos estado hablando, pero de facto, ¿para qué sirve? Es que claro, es que una oficina es que tiene, como ves, tengo aquí un guión de para lo que sirve una oficina, que es para muchas cosas. Pero yo diría, resumiendo y sin tener que entrar en detalles que a lo mejor no son muy atractivos, o por lo menos son un poco asequibles quizá al gran público, pero sí yo diría que una oficina de representación lo que hace es poner encima de la mesa a Melilla delante de las instituciones europeas, ¿vale? Sin tener que recurrir pues esa posición común en el REPER, en esa posición que no se tiene en el Comité de las Regiones, en esa participación en los comités sectoriales del Consejo a través de esquemas de trabajo en los que puede estar Melilla, pero sin un protagonismo propio. Entonces, yo lo que me parece que si queremos realmente apostar por esa posición, yo diría estratégica, de Ceuta y Melilla, no desfavorecida, sino estratégica, y que sería muy interesante potenciar, pues yo creo que una de las vías es la creación de una oficina de representación. Vámonos a un tema candente como es Marruecos. Y no alquilo oficinas en Bruselas yo, no tengo ningún interés. Vámonos a un tema candente como es Marruecos. Se habla mucho de las injerencias, presuntas injerencias de Marruecos en España, en el caso de Melilla y Ceuta. Queremos saber cómo puede Bruselas ayudar a nuestra ciudad en este supuesto caso. A ver, primero, yo sabré que me lo ibas a preguntar y de hecho te digo que no tocamos excesivamente, ni excesivamente ni poco, lo llevamos solo tangencialmente. Es decir, nosotros lo que constatamos es que hay unos problemas que son reales, ¿vale? Tú has citado un país muy cercano a donde estamos ahora mismo y que realmente además tiene una relación privilegiada a través de los acuerdos que tiene vigentes con la Unión Europea, por lo tanto es un partner, pero lo que sí es cierto es lo que a mí me parece es que no se tome conciencia desde la Unión Europea y de las instituciones de las ciudades autónomas, ¿no? Iba a decir las plazas de soberanía, no lo iba a decir, pero ya lo he dicho, ¿vale? Pero claro, realmente las ciudades autónomas tienen una realidad con la que se ve confrontada pues la cercanía con un vecino que vamos a decir que es complejo, ¿vale? Complejo, cada uno tiene sus intereses, entonces yo creo que lo que tiene que asumir Bruselas es que los intereses de los melillenses son los intereses de Europa, son los intereses de la Unión Europea y por lo tanto yo creo que hay una labor de trabajo, de concienciación, de acercamiento de las posiciones, de transmitir cuáles son los hitos relevantes en esa relación en los cuales... Y yo creo que a 2.000 kilómetros y pico que estamos de Bruselas se complejiza la cuestión, ¿no? Sí. Digo 2.000, no sé si 3.000, pero a 2.000 y pico. Entonces es más complejo, ¿vale? Y también eso lleva un poco a, no sé, eventualmente un poco de ignorancia de la situación melillense y ceutí, y eso, hombre, pues no parece que sea muy positivo, ¿no? Vamos a otro tema candente como es la inmigración. Como un asunto que afecta mucho a Melilla, no sé cómo puede Europa ayudar a Melilla en este caso, ¿qué posición debe tomar la Unión? Bueno, de nuevo te referiría al informe que vamos a lanzar, a descongelar dentro de una hora, ¿no? Pero sí que no nos hemos focalizado en los problemas puntuales, ¿vale? Es decir, eso es un problema evidente, una situación, una circunstancia, vamos a decir problema porque esto es un problema, ¿no? Y yo lo que sí te diría es que evidentemente no se puede olvidar que el ejercicio de la competencia de la regulación del estatus jurídico del visado europeo y tal, es una competencia de Bruselas. Es que realmente volvemos a
al hilo anterior. Es decir, Melilla necesita tener una interlocución muy cercana delante de esas situaciones, perdón, de esos órganos decisorios en los cuales se trata estas cuestiones de cómo articular el funcionamiento de Schengen de una manera correcta. Es decir, lo que no se puede poner es el grito en el cielo porque de repente hay unas entradas masivas, lo recordamos del año pasado, además con afectación de derechos fundamentales, con una serie que se ponen en entredicho la imagen no de Melilla, sino de la Unión Europea. Por lo tanto, yo cambiaría un poco el foco, ¿sabes? O sea, es decir, es que el problema es comunitario. O sea, el problema no es de España, el problema es comunitario, el problema es un problema que hay que tratar desde Bruselas, desde el centro de poder, desde el centro de decisión, y por lo tanto creo que se puso en la agenda, muy en la agenda, a Melilla y a Ceuta, muy en la agenda. Es decir, yo creo que hay muchos europeos que no conocían Melilla hasta realmente el año 23, o por lo menos lo conocían de una manera. Yo fundamentalmente en la Facultad de Derecho, que es donde me gano la vida, no con esto, pero en la Facultad de Derecho te digo que tengo muchos alumnos extranjeros y muchos conocen Melilla desde el año pasado. Yo eso lo he constatado porque lo he preguntado. Oye, ¿qué te suena? Dice, no, así la valla. O sea, entonces, claro, pero ha estado en el candelero. Entonces no se puede perder. Las inercias, cuando son positivas, te ponen en la cámara, ¿no? Te ponen delante del objetivo. Creo que hay que sacar provecho y no dejar, bueno, pues que los problemas cotidianos tal, te superen y dejen las cuestiones de fondo relevantes o muy importantes en un segundo plano, ¿no? Hablamos entonces de Europa Ciudadana. ¿Cuál es el motivo de su creación hace más de una década? Bueno, nosotros, sí, más de una década, en el año 2013, o sea que hace ya 11 años, ¿no? Bueno, mira, es una asociación sin ánimo de lucro, es una asociación ciudadana, fundamentalmente académica, o sea, somos profesores y siempre tratamos cuestiones que tengan relación con la actualidad comunitaria de la Unión Europea, es decir, con trascendencia para España y para la Unión, ¿vale? Pues por ejemplo, pues no sé, hemos trabajado temas de economía circular, o sea, temas de mejora audiovisual, o sea, el mercado del audiovisual en Europa, muy interesante. Hemos trabajado mucho sobre el Parlamento Europeo, las elecciones al Parlamento. Ahora yo creo que publicaremos alguna cosita respecto a las elecciones del 6 de junio, ¿no? Es decir, siempre hemos ido buscando, detectando nichos interesantes que puedan ser, y que nos den para un poco no para polemizar, pero sí para levantar un poco el debate público. Pues de hecho, este es un poco el target de este humilde contribución a un debate con gran trascendencia, en el que creo que España pues tiene que tener las cosas claras, pero sobre todo Melilla y Ceuta tiene que saber que tienen una posición a defender, o a defender, no sé si la palabra es defender, pero sí a representar, a trasladar, a mediar, a comunicar. Es mucho más sencillo que yo esté hablando aquí contigo, que tú te vengas en un avión a Madrid, me vengas a la Facultad de Derecho, estés 20 minutos, yo llego aquí un día en Melilla y te digo, creo que puedo decir que tengo una cierta idea de lo que ocurre aquí y que nunca con la lectura de 20 periódicos hubiese conseguido. O sea, te lo digo con toda sinceridad. Entonces creo que estar en los sitios siempre contribuye, siempre aporta. En la charla que hemos tenido con el taxista que nos ha traído aquí, no interesante, mucho más. En fin, sí, muy interesante. Mañana es el Día de Europa, 9 de mayo. Queremos saber si nos puede hacer un pequeño balance de cuál es la situación actual de la Unión. A grandes rasgos. A ver, yo te diría que esta Unión Europea del año 23 y con estas elecciones al Parlamento Europeo, que son muy trascendentales porque se puede producir hechos que yo diría pueden ser históricos, es decir, está cogiendo un peso específico en estas elecciones próximas, por ejemplo, todo el auge de los partidos no de derecha ni de centro, sino de extrema derecha, es decir, las poll, las estas que se están realizando, las encuestas respecto a la intención de voto, dan resultados realmente en algunos casos muy yo no sé si alarmantes, pero lo que sí es que constatan que hay una realidad que está tendiendo hacia ese lado, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el reto del Green Deal europeo, o sea, es decir, el Pacto Verde Europeo, que es que nos va muchísimo a toda la Unión Europea. Tenemos la guerra de Ucrania. Yo creo que por primera vez desde su creación en el año 57 o 51, el Tratado de París, perdona, creo que por primera vez la Unión Europea se está viendo confrontada con problemas de trascendencia fundamental para su supervivencia.
Y entonces, y tú has hablado de la defensa y se le está implicando, se le está intentando llevar hacia un camino en el cual la defensa, que desde los años 50 no se había hablado en las instituciones europeas, ahora mismo está encima de la mesa. Es un dossier que está encima de la mesa. Y por eso creo también la oportunidad. Vuelvo a mi libro, de ahí la oportunidad, porque es que la defensa está encima de la mesa por primera vez encima de la presidenta de la Comisión Europea. La señora von der Leyen se pasa todo el día hablando de esto. Y yo creo que puede ser eventualmente en una reforma de los tratados, esto ya digo a título mío personal, ni siquiera como presidente, pero en una reforma de los tratados yo no sé si podría volver a replantearse la introducción de algún capítulo relacionado con esto. O sea que me parece muy interesante. Desde hace unos años la Unión Europea está viviendo situaciones muy tensas de desigualdad, enfrentamiento, entre comillas, entre países del norte y países del sur. ¿Cree que eso se mantiene real? Sobre todo cuando estamos aquí en el sur del sur. Como te he corregido antes, esto es España, o sea, estamos en el sur, sí. Pero estamos en un sur, ¿me entiendes lo que quiero decir? O sea, es el sur del sur, pero estamos en el corazón de Europa, es decir, somos miembros de pleno derecho, tenemos todos los derechos de la ciudadanía europea y no tenemos un estatus secundario, ¿vale? Y esa que se puso muy de manifiesto, pues, como recordarás, con todo el tema de los fondos de, la financiación, que ocurría con quien asumía la deuda de los países del sur, es decir, todas estas cuestiones, yo no diría que haya una confrontación, pero sí que hay una incomprensión. Por algunos países, ese eje, no voy a citar países, pero todos están por encima de Bruselas, con eso podríamos decir. Y ese eje, yo no hablaría de confrontación, te digo, pero sí creo de incomprensión. Entonces, a mí me parece muy interesante, hemos visto un coche de París aparcado donde hemos dormido, y te digo que me parece que sería muy positivo que conozcan mejor la realidad, ¿no? O sea, que es que esto no es, perdóname, esto no es un enclave, esto es una ciudad autónoma de España. O sea, esto no es una realidad periférica de España y por lo tanto ultraperiférica, no en el sentido jurídico, jurídico de los tratados y tal, sino, esto es el corazón, esto es frontera europea, del sur, como hay fronteras en Helgoland en el norte en Alemania. Claro. Que también tienen un régimen especial que no sabemos cómo se... O sea, sí lo sabemos porque los alemanes lo han sabido. Yo he estado en Helgoland y te digo, ahí está la bandera europea, la primera, la ves de lejos, es la primera que se ve. Por lo tanto, aquí hay muchas banderas de España. Hay menos de la Unión Europea. Yo me fijo en todo, Perdóname que te lo diga y tú eres periodista y fíjate, aquí hay más banderas de España que de la Unión Europea. Y yo, fíjate, si yo gobernase aquí, eso lo cambiaba. Las opiniones de los españoles hacia la Unión Europea, las encuestas y los resultados electorales dicen que son bastante positivos. ¿Crees que confirma esta...? Perdona, o sea, ¿a qué te refieres? O sea, ¿El sentimiento europeísta en los ciudadanos españoles? Bueno, España siempre ha tenido un sentimiento europeísta superior a la media europea, ¿vale? Solamente en las elecciones del 19, en el que hubo un aumento de participación, pero empezó a... Yo creo que España es un país que siempre ha salido ganando, y no me refiero solo en términos económicos de su participación en el núcleo de Europa, ¿vale? Y por lo tanto creo que ese sentimiento se va a mantener. Ocurre un poco parecido en Italia. Grecia, con la crisis de la deuda soberana, bajó luego, pero yo creo que España es un baluarte de la integración. O sea, los baluartes de la integración europea no son los que son los países que sienten más su pertenencia a la Unión, y por lo tanto a mí me parece que España tiene mucho que decir. Pero Melilla tiene que decirlo también. No sé si mucho más, pero tiene que decirlo. Porque te vuelvo a decir que es que no se está en el Comité de las Regiones, que es un órgano consultivo, no es decisorio. Pero si ni siquiera uno tiene la capacidad, pues por la situación de la asignación de puestos que tiene el Reino de España, te digo, habrá que ir a las vías periféricas legítimas, lícitas, plausibles, legales y que se pueden realizar. Digo yo. Claro. Una pregunta compleja. ¿Cómo puede ser la Unión Europea, cómo puede hacerse atractiva a los ciudadanos? Eso lo intento hacer yo en mis clases y me resulta muy difícil. Ya te lo digo yo. O sea, pero sí que se puede hacer atractiva la Unión Europea a los ciudadanos. Porque todos disfrutamos diariamente, o sea,
No, yo no he pasado control fronterizo de ningún tipo, evidentemente porque he venido a Melilla, y cualquier ciudadano de la Unión Europea que venga a Melilla entra en territorio Schengen. Por lo tanto, con matices, con todo lo que queramos. Pero tienes una libertad de tráfico, de circulación excelente, tienes una moneda común. Es que lo que damos por hecho circunstancias que yo cuando tenía 20 años, como tú más o menos, yo no tenía. O sea, yo tenía la peseta. Mi primer viaje cuando era un universitario de 20 años fue cambiar a 8 monedas distintas y perder la mitad de las pesetas que llevaba solo en los change, en los cambios, ¿no? Que me sabía cuerno, perdóname, no voy a hablar mal, me sabía mal. Es decir, hay muchos hitos que el ciudadano da por hechos consolidados, o sea, que son vida habitual y que demuestran que la integración europea nos ha convertido en una unión importante también respecto, y yo aquí es donde subrayaría respecto al resto del mundo. Es decir, ser europeo, mi pasaporte pone Unión Europea, pero es que también lo pone el de un alemán. Y eso es un hito histórico. O sea, eso nos une como no nos ha unido nunca a los europeos. Y por lo tanto, esto es algo que hay que salvaguardar, pero tomando en consideración las singularidades de cada lugar. Entonces ahí es donde yo te diría que nosotros y ellos tenemos que... Cuando hablo de ellos son los, por ejemplo, estos países del norte de Europa que no entienden muy bien, estos son cosas históricas de los españoles. No, esto de histórico no tiene nada, porque los que saltan la valla van a Alemania, Esto de histórico no tiene nada. No, es que esto tiene que ver con los problemas históricos de Marruecos y España. Falso, fake news, engaño al ciudadano. Esto es Unión Europea y por lo tanto tiene una trascendencia sobre el resto de la ciudadanía europea y sobre el resto de España. No sobre España, sobre el resto de España. No sé si me entiendes el matiz. Entonces, yo te aconsejaría, es una lectura, o sea, es un trabajo académico, o sea, es un trabajo solvente, tiene muchas citas, tiene muchas referencias, es un trabajo de verdad, de los que hemos hecho, de los mejores. Y al mismo tiempo, no hablamos solamente pues eso, de la representación, hablamos de otros temas de fondo, pero sí que todos los intentamos encauzar hacia ese punto débil que me parece que podríamos mejorar. Vamos a concluir la entrevista con una pregunta, digamos, de futurible. ¿Cuál debe ser la posición que debe tomar Melilla en esta próxima legislatura europea? Bueno, yo no te puedo dar una respuesta en primer lugar porque yo te digo, o sea, vengo de Madrid, o sea, no tengo o sea, conozco la situación un poco de Melilla, yo diría los puntos álgidos que quizá, pero yo creo que la posición política lo que sí pasa es por un hecho, y es no hacerla valer únicamente ante Madrid. ¿Por qué? Porque claro, es que esto nos llevaría a hablar de la gobernanza multinivel, de una serie de cuestiones, pero vamos, es que en melillense el 60% de la legislación que se aplica aquí y que os afecta a vosotros en audiovisual aquí en este medio, es que proviene de Bruselas. Es que más o menos es entre el 60 y el 80, O sea, que es que depende de los ámbitos. O sea, el ámbito pesquero es el 80. Pero es que las normas reglamentarias que se aprueban en esta ciudad autónoma, más de la mitad tiene que ver con transposición, no directa, porque lo hace el Estado español, pero sí en la reglamentación concreta, en la aplicación en la ciudad. Y eso viene de Bruselas. Entonces, por lo tanto, esa posición política tiene que tener, o por lo menos tomar constancia y conciencia de la radical importancia de saber. Yo siempre pongo un ejemplo, y me perdona a mí con esto si quieres, pero siempre pongo un ejemplo. O sea, en Bruselas hay lobbies que tienen cientos de empleados y España, que tiene, yo diría, intereses importantísimos en Bruselas, en algunas oficinas hay 2 personas. No pasa nada, 2 personas es mucho menos que nada. Pero para que uno se haga idea de la importancia que tiene Bruselas para sectores económicos, que toman conciencia de la importancia de estar in situ en el corazón de Europa. Y por lo tanto creo que yo creo que cualquier posición política que realmente quiera trasladar los intereses de los melillenses de manera eficaz, efectiva y no sé qué palabra utilizar, de manera efectiva, respecto, no pasa solamente por Madrid, ¿vale? Tiene que tener la referencia de Europa. Pues Ricardo Cano, muchas gracias por atendernos. Nosotros, un placer. Muchas gracias.